Mo Manoni y Octave Manoni escribieron un libro que lo presentaron acá, que se llamó El estallido de las instituciones. Se puede leer eso en los ejemplares número 1 y 2 de los cuadernos Sigmund Freud de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Tomando ese título se expandió bastante, fue un estallido de la Asociación de Psiquiatras y de la IPA, filial APA en Buenos Aires, y se gestaron dos movimientos, uno se llamó Plataforma y otro Documento. Yo les doy estos datos que ustedes pueden googlear. En Buenos Aires se fundó la Escuela de Buenos Aires. Luego se va a escindir con la Escuela de la Argentina, pero la escuela originaria fue la Escuela de Buenos Aires. Bueno, y ellos tomaron el nombre de la Escuela de Lacan, la Escuela Freudiana de París. Bueno, en ese tiempo, en los primeros tiempos, se funcionaba con asambleas. Las asambleas eran las que dirigían todas las decisiones de la escuela. Entonces, una vez por semana se reunía la asamblea y así se iba conduciendo la misma a través de esas asambleas. Bueno, allí estaba la discusión acerca del nombre, con qué nombre fundábamos. Un grupo queríamos que se llamara Escuela Freudiana de Rosario, siguiendo la línea de la Freudiana de París y la Freudiana de Buenos Aires, que implicaba el reconocimiento de la deuda a la enseñanza de Lacan. Y fundamentalmente, en nuestra idea, era a la proposición del 9 de octubre y lo que allí dice de lo que era este invento de Lacan de llamarle escuela a la Asociación de Psicoanalistas. Hasta entonces ninguna se llamaba escuela. Bueno, había quienes no querían esto. Preferían referenciarse para no referenciarse a la escuela de psicoanálisis predominante en Argentina, se querían referenciar como freudianos. Entonces eran las dos opciones, o escuela de acuerdo a Lacan y la proposición del 9 de octubre, o era de acuerdo a lo que podría ser freudiano. Bueno, la posibilidad de fundar, de ponernos de acuerdo para fundar, fue la de esta especie de transición entre ambas, de arreglo entre ambas posiciones, y salió Escuela Sigmund Freud de Rosario. Ese es el origen del nombre nuestro. Fue la posibilidad de ponernos de acuerdo para fundar. Y hasta ahí, insisto, era una institución regida por una asamblea. Vos te referiste a la década, a los tiempos. Eran tiempos donde, cuando se empezó a tener comisión directiva, la escuela, no tenía presidente, vice, todo eso comenzó cuando quisimos hacer personería jurídica. Entonces, se nos exigió de parte del Estado una comisión directiva formal con presidente, vice, etcétera, etcétera, que rige hasta hoy, pero hasta entonces era una comisión directiva que estaba formada por secretariados. Secretario general, secretario de biblioteca, secretario de enseñanza. Yo no me acuerdo cómo era para lo que era finanzas. Bueno, pero así eran secretariados, ¿no? Yo estuve como secretario general varias ocasiones, varios periodos. Después, cuando vos me habías preguntado cómo fue la idea de fundar. En esa época de la dictadura estaba prohibido
en los sindicatos, por ejemplo, de médicos, psicológicos, en la universidad no había ninguna enseñanza de psicoanálisis lacaniano ni freudiano. Venían profesores, muchos de ellos de Buenos Aires. Y entonces lo que sucedía acá y en Buenos Aires también es que los requisitos que ponía la Internacional para formarse eran draconianos para nosotros. Por ejemplo, permanecer media semana en Buenos Aires o cosas por el estilo que eran imposibles desde el punto de vista económico y familiar, etc. Entonces había una moda por entonces que por ahí sigue siendo en algunos lugares, que se llaman grupos de estudio. El grupo de estudio era buscar a alguien, proponerle un tema, y que ese tema, bueno, queremos estudiar transferencia, y entonces aquel elegido armaba un grupo y los integrantes trabajaban alrededor de eso y de la opinión del líder de ese grupo. Eso era como funcionaba en ese momento, funcionábamos, porque entonces, una vez con pura cancina, tuvimos la idea de convocar a quienes teníamos grupos de estudio a una reunión. Ese fue, en mi memoria, el primer recuerdo de lo que después se hizo la escuela. Iba a ser una reunión con poca gente. Por otro lado, en esa época no había reuniones con mucha gente, pero resultó que eso circuló, y cuando nos reunimos esa vez, era bastante gente que se había convocado a esa reunión. De lo que surgió de ahí fueron saliendo las reuniones que después terminaron en la fundación de la escuela. Antes de eso se había disuelto lo que se llamaba el CEP, Centro de Estudios Psicoanalíticos, que eso debe haber empezado a funcionar alrededor de los 70, si no me equivoco. 3 años debe haber funcionado, 4 por lo menos. Y allí venían docentes de Buenos Aires, que eran Raúl Ciarreta, Rafael Paz y Gregorio Barenblit. Cada uno de ellos tenía un área sobre la que trabajaba, daban clases. Al principio el psiquiátrico nos facilitaba el aula magna, ahí nos reuníamos. Después pusimos algún dinero y pudimos alquilar una casa en la calle San Juan y 1 de Mayo, me parece que era una planta alta. Ahí funcionó, fue muy lindo tiempo ese, pero solamente era de estudio y enseñanza, donde era una institución dedicada al estudio y enseñanza de psicoanálisis. Cuando eso se disuelve, no queda nada. El mobiliario, las sillas, fundamentalmente escritorios, fueron a parar a un sótano que nos prestó el padre de Jorge D'Angelo. Y los sillones que estaban en la secretaría fueron a mi casa, y así por el estilo. Y un grupo, nos formamos, seríamos 5 o 6, que nos comprometíamos a ir a cobrar las cuotas a los miembros para sostener algunas cosas. Bueno, después no quedó ni eso. Y allí fue, en ese vacío, digo yo, que se fundó la escuela. Insisto, no estaba la ley de psicólogo todavía, de la competencia del título de psicólogo, así que los psicólogos que no trabajaban por su cuenta no podían trabajar en instituciones ni privadas ni públicas que no fuera con la firma de un psiquiatra. Bueno, entonces a raíz de eso, al fundar la escuela, fue un polo de atracción para la gente que no podía estar en el sindicalismo de la profesión, que no podía estar en la universidad, que en los hospitales no podían estar tampoco.
fue un refugio para todos ellos, además de los que teníamos la idea de formación de psicoanálisis. Yo ahora recuerdo que había alrededor de 80, 90 inscriptos por esa época. Estábamos en la calle Santiago, casi en La Prida. Ahí era la primera casa que alquilamos, una planta alta. Y en esa casa se gestaron las primeras jornadas que hizo la escuela. Conseguimos que nos alquilaran el salón del Círculo Médico, Santa Fe e Italia. Yo tengo todo un dossier con todos los trabajos de las jornadas que lo deposité en biblioteca, pero tengo una copia por ahí. Es conmovedor, hay algunos trabajos escritos a mano. Eran grupos la mayoría, ¿no es cierto?, que habían escrito. Bueno, después de eso siguió con seminarios, fundamentalmente seminarios, y luego es que se hace la comisión que yo mencioné recién, de esa comisión, y fuimos a una casa en la calle Santiago, en Mendoza, por ahí cerca, donde funcionó un tiempo de un modo muy interesante, pero no era escuela todavía. No podríamos decir que nos aveníamos a los términos de la proposición del 9 de octubre, si bien la mencionamos todo el tiempo. Y ahí hubo convocatorias para empezar a trabajar en cartel, es decir, apuntando a lo que podrían ser las propuestas de la proposición del 9 de octubre. La escuela no hablaba de autorizar analistas ni de reconocer analistas, solamente era un lugar donde se estudiaba psicoanálisis, ¿no? Creo que ya estando en otras casas, en el número 3, porque por la época se fundó la revista Argumentos, nuestra revista. La primera revista tiene una historia porque alguien propuso un nombre para la revista, un nombre en alemán y todo. Bueno, salió la primera con el nombre y después yo les dije, mire, ¿sabe? En esa época me había dado por estudiar alemán, quería que hubiéramos algunos para estudiar Freud en alemán, pero por supuesto no prosperó. Pero sí, lo suficiente para darme cuenta que ese nombre quería decir editorial. Bueno, así que fue divertido el comienzo, pero luego se hizo la revista con otra organización, de otro modo, con comité de redacción. Un trabajo muy serio, muy lindo. Y los miembros siempre estuvieron muy proclives a participar con sus producciones. Allí empieza nuestra preocupación por formalizar algo que tuviera que ver con el nombre de escuela y con la proposición de Lacan. El número 3 se llama Haciendo Escuela, justamente, que fue en nombre de unas jornadas de ese año. Y entonces allí hacemos público desde la escuela lo que son los grados de Lacan, lo que era la idea del pase, además de otros trabajos, entre otros un cuento de una aprendiz de escritora que hizo un cuento allí. Bueno, ahí es donde empezamos a plantearnos más seriamente cómo llegar a sostener el nombre de escuela. Fue así. Creo que fue paulatino, a mi entender. En mis recuerdos y a mi entender fue paulatino, que comienza con la mencionado número 3 de la revista Argumentos, Haciendo Escuela. Luego
intentamos hacer una reinscripción de todos los miembros en algo que se llamó el Consejo de Escuela. Se elegía en la asamblea, que siempre siguió la asamblea, y es el órgano que en última instancia dirime las cuestiones en la escuela, hasta el día de hoy. La asamblea es la que puede modificar estatutos, la que puede agregar cosas, bueno. Y entonces se elegía en una asamblea un grupo de gente propuestos por los demás miembros. Yo no recuerdo si fue autopropuesto también, que se llamó el Consejo de Escuela, y que recibió la reinscripción de todos los miembros, ya más comprometidos en esta ocasión con el nombre de escuela, es decir, con la proposición del 9 de octubre, los grados, el cárter, el concepto de sujeto supuesto saber como siendo el eje alrededor del cual se dirimía todo lo que era la transferencia. Y luego, un poco tiempo después, entonces se formalizó el dispositivo del pase y de los grados para la escuela, que ya había sido publicado en el número 3 del argumento, pero que a partir de allí se formalizó y se constituyó el primer jurado. Ahí hubo que inventar cosas, porque según la proposición de Lacan, para armar el jurado de AE eran necesarios 3 AE de la escuela, que no teníamos. En ese sentido hicimos lo que hizo Lacan. Cuando él fundó su escuela no había AE tampoco. La diferencia fue que en ese tiempo Lacan, con su dedo, podía nombrar quiénes se iban a hacer cargo del jurado y nadie protestó, o habrían protestado algunos, no sé. Pero ese jurado fue nombrado por Lacan, no eran AE. Bueno, nosotros inventamos algo, que fue que, como constaba ahí, por primera vez, y solo por esa vez, y fundamentado en que no teníamos AE, íbamos a constituir un jurado por elección dentro de los miembros de la escuela. Así se constituyó el primer jurado, que cuando empezamos a funcionar como tal, tuvimos la idea, ahí están en un boletín la carta que mandamos a todas las escuelas que había por entonces, que fue la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la Escuela Freudiana de la Argentina y la Escuela de la EOL, lo que ahora se llama EOL, convidando a que si tenían algunos ahí que pudieran formar parte de nuestro jurado. Cuando era convocado el jurado, convocábamos ellos. Afirmativamente respondió en su modo la Escuela de Buenos Aires y la Escuela de la Argentina. Recuerdo fue Juan Carlos Indar, lo recuerdo porque me anoticié que hace poco falleció, que él firmó la respuesta donde decía que lamentablemente por su modo de funcionamiento ellos solamente tenían la posibilidad de que los AE formen jurados con su propia escuela, que no había. Esa carta está en los boletines también. Bueno, y así formamos jurados con AE de otras escuelas, que parece que es algo que dio sus frutos, porque en este momento hay muchas escuelas de Argentina, de Montevideo, yo no sé si era de Brasil, pero bueno, que habían tomado esta modalidad, esta idea. Cuando se fundó Convergencia, yo había propuesto que se ponga entre los temas a trabajar que empezar a plantearse, a preguntarse la cuestión de formalizar el pase, el dispositivo del pase.
creo que con mucha razón en ese momento me dijeron que si uno ponía ese dato, ese requisito, Convergencia no se fundaba. Como lo que había pasado al comienzo de la escuela. Bueno, entonces quedó así, que constaba que alguien lo había propuesto, pero que no se fundó. Pero algunas instituciones de Europa, fundamentalmente de Francia, que pertenecían al Interasociativo de Psicoanálisis, empezaron a pensar en la posibilidad de hacer lo que en ese momento llamamos el pase en red, que era con jurados formados, todo el dispositivo formado con AE de las distintas escuelas. Allí fue en ese pase en red que se formó, donde yo hice la apuesta de realizar mi pase. Pero que hasta el momento era sin nominación de una escuela, porque era de ese lugar de red. Bueno, la escuela nuestra, a partir de ese momento, empezó a tener alguna E y empezó a funcionar en cuanto al pase y a los grados como escuela. Ya estaba funcionando el jurado de AME, que solicitábamos a los miembros que llevaran sus producciones escritas, sus trabajos, los pongan en bibliotecas, de modo tal que el jurado de AME pudiese tomarlos para su trabajo. Ese era el material para su trabajo. Así como el pase debe ser solicitado por quien va a ser el pasante, el AME no solicita nada. Es el jurado quien en su trabajo decide a quiénes va a tomar para empezar a trabajar y luego será o no nominado. Bueno, teníamos una preocupación que yo compartía con Pura, que era que no había carteles en la escuela. No había carteles. Entonces, en un momento hicimos se había hecho trabajo sobre el +1, toda una jornada sobre el +1, pero no se formaban. Entonces hicimos una convocatoria un sábado a la mañana, me acuerdo, a las 10 de la mañana era la convocatoria para tomar este problema, el problema de qué pasaba con los carteles en la escuela. Bueno, fuimos Pura y yo y esperamos hasta la 1 y no fue nadie más. Quiero decir con esto que no era de interés para la escuela, para los miembros, lo que era el cartel. Después, poco a poco, se han ido formando cartel. Recuerdo el primero que yo participé. Dedicamos la mitad del tiempo a preguntarnos qué era el cartel, qué era este invento de Lacan, en qué incidía en la formación de los analistas. Bueno, le dedicamos mucho tiempo a eso. Prácticamente fue un cartel sobre el cartel. Pero nunca logramos, por ese tiempo, que lo que era el producto propio de cada uno fuese presentado en la escuela en unas jornadas convocadas para eso. El resultado era que lo que cada uno producía lo presentaba o en una Lacano o en una jornada de otra cosa. Nunca habíamos logrado eso. Lo que no quiere decir que no empezó a trabajarse en carteles, y en este momento hay muchos carteles en la escuela. Creo que es lo más interesante que nos está pasando últimamente. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para formalizar esos lugares donde se puedan presentar los productos propios de cada uno.